Quiero hoy iniciar con un estudio que se llama la madurez espiritual. Así que tenga, por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versos 52, 51 y 52, por favor. Lucas, doctor Lucas. Los dos textos que vamos a leer en esta mañana están en el relato donde Jesús estaba en el templo, ¿verdad?, en Jerusalén, y él se queda hablando con los eruditos. Dice el versículo 51: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, estando sujeto a ellos. Encontramos que Jesús estaba sujeto a sus padres. Y dice el versículo: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Las mamás muchas veces tienen cosas que los hijos presentan, que a veces nosotros los papás se nos pasa, ¿verdad? Versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Como vamos a hablar esta mañana acerca de la madurez espiritual, yo quiero que miremos que Jesús crecía integralmente, ¿verdad? Cuando hablamos de que Jesús crecía en sabiduría, estamos hablando que Jesús crecía en la parte de la inteligencia. Crecía en inteligencia. Jesús crecía en inteligencia. Cuando decimos que Jesús crecía en estatura, crecía físicamente. Cuando decíamos que crecía en gracias delante de Dios, crecía espiritualmente. Y finalmente Jesús crecía en gracia para con los hombres. Crecía en su parte relacional. Pero como estamos hablando de la integridad, como creció Jesús, la manera tan íntegra que creció Jesús, yo quiero que usted mire así hasta aquí. Mire la visión de nosotros. Dice: ser una comunidad, ¿verdad?, cristiana que testifica de Jesucristo y discipula y provee crecimiento, ¿qué? Integral. Eso quiere decir que usted y yo debemos de crecer integralmente, porque a Dios le interesa que usted crezca integralmente. O sea, su parte intelectual es importante, su parte física es importante, su parte espiritual es importante, y el tema de las relaciones también es importante. Porque hay veces que tenemos una comunicación, una relación con alguna parte de hermanos, pero no con los otros. Y tenemos que relacionarnos con todos, no tenemos que hacer acepción de personas, como dice Santiago en su capítulo 2, porque para Dios todos somos importantes. Y eso lo hemos dicho varias veces desde acá de la predicación. Intelectualmente tenemos básicamente aquí, como iglesia, tenemos el Instituto Bíblico, para que usted se prepare y sea cada vez mejor en el proceso de su llamado y dentro del cuerpo de Cristo. Físicamente les invito a que nos cuidemos físicamente. ¿Qué comemos? ¿Cuándo fue la última vez que usted dedicó un tiempo a un deporte? A montar bicicleta, a nadar, ¿verdad? Eso no parece tan espiritual, pero si Jesús creció en su área en la parte física y era importante para Dios, también debe ser importante para nosotros. Tenemos una mala fama a veces que somos buenos, no bebemos, no comemos, pero sí comemos, no bebemos ni bailamos, pero sí comemos bastante los cristianos, ¿verdad? Esa es la mala fama que tenemos. Ahora la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana es: ¿cuántos tienen claro que Dios nos tiene aquí con un propósito? Amén. Si tú no cuidas tu cuerpo, ¿cómo vas a cumplir el propósito de Dios entonces? ¿Cómo vas a cumplirlo? Porque te pasas de peso. ¿Y qué pasa con el azúcar? ¿Verdad? El azúcar, todo lo que viene por allí. Y viene uno a tomar entonces más pastas que un pavo. Hay que cuidarse en la parte física. Ayer de la tarde salí de montar cicla con mi hijo Daniel. Yo no tengo bicicleta, él solamente tiene bicicleta con Keren, y presté una bicicleta de mi hermana y me fui a montar cicla con él por el alto bosque donde vivimos, dando vuelta allí y bromeando con mi hijo. Llegué empapado a mi casa de sudor. Disfruté con mi hijo y también hice deporte. Cuidé el templo del Espíritu Santo.
¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo? Espiritualmente, Jesús crecía espiritualmente. Él intencionalmente crecía. Leía la palabra, la Torá. Los chicos judíos son enseñados desde 0 hasta 12 años, los enseñan la Torá y se la aprenden de memoria. O sea, es una dedicación que los padres, y no digo la madre, sino los padres, nos tenemos que dar a la tarea de estar apoyando el proceso de que conozcan al Señor. Que dice Deuteronomio 6, se les enseñará a tus hijos y a tus hijos de los hijos. Es una responsabilidad mía y tuya. No es de la iglesia, no es de la escuela, es tuya y mía. Tenemos que enseñar a nuestros hijos nuestra fe, pasarle nuestra fe. Y finalmente la parte de las relaciones. Hay personas que poco a poco no quieren relacionarse con los demás hermanos de la iglesia por las razones que sean. Pero tienen que haber relaciones sanas, porque donde hay una unidad, Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, si usted no está en unidad con su hermano por alguna tontería o alguna circunstancia, entonces Dios no va a enviar nada acá a la iglesia, ¿verdad? Y tienes que tener mucho cuidado con ello. Y esto no solamente en la iglesia, en tu casa. Si yo no estoy en armonía con mi esposo y con mis hijos, ¿cómo Dios va a enviar bendición y vida eterna a mi casa? Necesitamos estar con buena relación. Vaya por favor conmigo, y ya me agarró el tiempo, Romanos 8:29, por favor. Romanos 8:29. Hijo, te adelantaste con la diapositiva. Romanos capítulo 8, verso 29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Nos habla que debemos ser transformados según la imagen de ¿quién? De Cristo. O sea, hoy vamos a hablar del tema de la madurez espiritual en medio de estas diferentes áreas, pero la medida de mi madurez espiritual la determina el Señor. Y es de conforme a que yo haya crecido o esté creciendo conforme a la medida de Cristo, no del pastor, sino a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra medida, que es Jesús, a la medida según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, para que Jesús sea el primero entre todos los que estamos acá y los que están a diferentes naciones. Veamos lo que aparece en Efesios 4:13, por favor. Este texto lo voy a leer en 2 versiones, además de la normal que tenemos. Efesios 4:13 dice: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, hasta que seamos ser un hombre de ¿qué? De plena madurez. ¿A la medida de quién? De la plenitud de Cristo. Usted y yo debemos de parecernos cada vez más a Cristo. Si usted y yo dice que soy maduro o que soy maduro espiritualmente, yo cada vez tengo que demostrar a Cristo en mi vida. Si no es así, entonces yo no soy maduro espiritualmente, aunque tenga años de estar militando en la vida cristiana, aunque me sepa la Biblia de tapa a tapa. Si usted y yo no nos parecemos a Cristo, no somos verdaderamente maduros espiritualmente, ¿verdad? Dice otra versión, la versión de la latinoamericana, dice: hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. En madurez y plenitud la talla de Cristo.
Cada vez más debemos de parecernos a Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. La medida de Cristo es la que determina nuestra madurez, y es un proceso que vamos a llevar. Pero mientras que llega el proceso, tú y yo debemos de parecernos cada vez más a Cristo. Si tú tienes años en el Evangelio y tú sigues con las mismas cosas de hace años, hermanos, revisa tu vida. Revisa. Ahora, yo quiero introducir esto, ya además de estos pasajes, madurez. ¿Qué es la madurez? Estado mental, emocional y físico de una persona que lo lleva a ser prudente y sensato. Entonces, una persona madura es ¿qué? Prudente y sensato. Entonces, vamos encontrando ahí unas evidencias de nuestra madurez, que somos prudentes y que somos sensatos. Si tú y yo no tenemos estas características, tenemos que revisar, ¿verdad? Porque puedes conocer la palabra, pero no eres prudente muchas veces. A veces no eres sensato. A diferencia de los niños que llegan a la adultez y terminan su etapa de crecimiento, el cristiano debe crecer cada día. Usted y yo debemos de crecer cada día. La madurez del cristiano es un proceso que se logra mediante la obediencia a la palabra de Dios y de una manera intencional. Usted y yo tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo, usted y yo debemos de obedecerlo. Y esto debe ser de una manera intencional. O sea, yo no lo dejo a que suceda. Por eso hoy yo estaba hablando del tema de la hoja del devocional. Porque es una manera donde usted va a crecer. Si lo deja que usted su vida espiritual sea como sea, entonces usted no va a crecer. Y puede estar sentado aquí todos los domingos y todo el resto de cosas, pero no va a crecer, no va a madurar. Y la intención es que usted y yo lleguemos a ser como Cristo y maduremos en el Espíritu, ¿verdad? Dice, obedeciendo la palabra de Dios y de una manera intencional. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 1, verso 28. Colosenses capítulo 1, verso 28. ¿Ya lo tienes? A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todo ser humano, para presentarlos a todos perfectos en Él. Pablo habla a la iglesia de Colosa que presentarlos a todos como perfectos en Él. A este Cristo proclamamos, aconsejando, está hablando de Cristo, que ellos aconsejaban a la iglesia de Colosa, y aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, a todos como tal, para presentarlos a todos perfectos en Él. Él tenía una tarea. ¿Sabe cuál es la tarea que tenía Pablo? De presentar a todas las personas que le compartía perfectos en Cristo. Pero yo me fui al griego, que es el idioma original, y la palabra griego habla de perfecto, que bien se puede traducir maduros. La connotación en el griego nos da que Pablo estaba hablando de presentarlos a ellos todos maduros en Él. Que usted y yo maduremos en nuestra área espiritual, que realmente seamos maduros en el Señor. Porque muchas veces usted y yo podemos relacionar que la madurez tiene que ver con los años en la iglesia o con mucho conocimiento. Conmigo se graduaron personas que
Bueno, básicamente, yo no iría a su iglesia si fueran pastores. Yo no iría, ¿verdad? Porque el conocimiento no me da garantía a mí que va a ser un fiel al Señor. Hay gente que se sabe la Biblia. Y yo lo decía la vez pasada, cuando estuve trabajando en Bellavista, uno de los jefes del combo de Bello, estaba yo terminando un texto bíblico en Proverbios y él me terminó el texto, pero es un matón. ¿Sabe la Biblia? Sí. ¿Eso quiere decir que está maduro? No. Entonces, el tema de la Biblia, de conocer tanto conocimiento, el mucho conocimiento, causa orgullo, hermano. Ojo con eso. El conocimiento debe bajar a nuestra vida y ser transformación a nuestro ser. Eso es lo que está pidiendo Pablo. No está pidiendo que usted se llene de conocimiento, ¿verdad? Y bueno, que usted se prepare, que sea una persona que le guste conocer más de las cosas de Dios. Yo estoy contento con eso. Yo quiero seguir estudiando ahora. Queremos hacer una maestría en terapia familiar, porque Dios nos ha llamado a eso. En su momento dado Dios lo permitirá. Queremos estudiar mi esposa y yo, porque sabemos que esta capacitación va a servir mejor para la labor que Dios nos ha llamado. Ahora, quiero leer un poquito más acerca de la madurez. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de Cristo, de Jesucristo. Lamentablemente, muchísimos cristianos envejecen, pero nunca maduran. Hay ustedes conocen algunas personas que son, lo voy a decir muy colegialmente y no quiero faltar respeto a nadie. Algunos señores o señoras que se parecen, que se creen Coca-Cola. ¿Sí los han visto? Tienen 80 años y son unos Coca-Cola. Bueno, en el tema terapéutico, ¿verdad? Eso tiene un nombre específico. Dicen el síndrome de Peter Pan. Se llama eso. Pero hay gente que es así, tiene 80 años y está con las mismas cosas de hace cuando tenía 30 años. Y uno dice, oye, busque juicio, madure. No dicen así a la gente, ¿verdad? El crecimiento espiritual no es automático. Requiere compromiso intencional. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Comienza con el devocional. Comienza con venir al ayuno el jueves. Comienza por venir a la reunión del martes. Capacítate, ven, no peles un domingo, ¿verdad? Ah, pastor, yo no tengo tiempo para hacer devocional. Una de las cosas que yo más aprecio de ser cristiano, además de mi salvación y todo lo que Dios me ha bendecido, es el tiempo que yo paso a solas con Dios. Eso no tiene ni precio alguno. Ese tiempo para mí es sagrado. Y no por ser pastor, no. Yo trabajaba en Bogotá y mi jefe me colocaba a trabajar los domingos. Y un día le dije, ¿sabe qué? Yo no vengo el domingo temprano. ¿Por qué, negro, mijo? Porque yo voy para la iglesia. Primero a buscar a Dios y después vengo a trabajar. Y él me dijo, bueno, vete. Mire, yo después que iba a la iglesia me iba súper bien trabajando. Yo trabajaba en ventas en Bogotá, patoneando Bogotá de norte a sur y de este a oeste, sin conocer a Bogotá. Pero Dios me dio la gracia para que me fuera bien, porque yo busqué primeramente el reino y su justicia, y todas las cosas fueron añadidas. A veces buscamos la añadidura de parte de Dios y no buscamos al Dios que tiene todo. Debes desear crecer, hacer un esfuerzo para que crezca. La madurez espiritual no se mide por cuánta Biblia sepas, sino cuánta Biblia obedecemos. Porque hay gente que tiene la Biblia y la conoce de tapa a tapa, pero ¿cuánto obedecen la Biblia? Hay una señora que yo conocí, una vereda, que solamente se sabe unos cuantos textos bíblicos. Es lo único que sabe ella leer. Y esos textos bíblicos han transformado su vida y su entorno.
totalmente. No he necesitado ir al seminario, ni he necesitado al instituto, no he ido a capacitaciones a la iglesia. Simplemente el pastor le enseñó a leer esos versículos y con eso ha transformado su vida y la de la gente que está alrededor de ella. Con un texto bíblico. Porque la palabra de Dios tiene el poder de transformación. Cuando tú y yo la leemos, nos cambia. Y crecemos cada vez más y nos parecemos a Cristo. Dejamos atrás nuestra pasada manera de vivir que estaba viciado conforme a los deseos engañosos y comenzamos a vivir conforme a lo que Dios quiere. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Cuando tú y yo cambiamos nuestra manera de pensar, entonces vemos las cosas desde la perspectiva de Dios y vivimos conforme a la palabra y somos cada vez más maduros espiritualmente en lo que Dios nos está determinando. Sigo diciendo aquí, dice, el crecimiento espiritual no es automático, requiere compromiso intencional. ¿Verdad? Yo tengo que levantarme a buscar de Dios, tengo que proponer seguir adelante con el Señor, venir al discipulado. No solamente, ya hice el discipulado, ¿qué más? Leer un libro. ¿Cuándo fue la última vez que usted se leyó un libro que tenga que ver con su crecimiento espiritual? ¿Cuándo? No me hace la mano, ¿verdad? Yo digo siempre, estoy leyéndome algo. Yo todos los días leo la revista Semana para enterarme de la parte política, de lo que está pasando por internet. Tengo mi devocional, pero también estoy leyendo libros. Me leo un libro, y estoy leyendo un libro que lo he dicho varias veces, un libro de un autor católico que habla acerca de la historicidad de Jesús. Extraordinario libro, qué acercamiento tan bueno. Porque hay que reconocer que hay católicos que escriben muy bien, muy bien, muy bien, ¿verdad? Y lo estoy leyendo con un sabor especial. Acompáñenme por favor a Segunda de Pedro capítulo 1 verso 5. Vamos a ver hasta dónde nos da el río. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Amén. Miren lo que dice allí. Dice, a vuestra fe añádale. Entonces, añádale. ¿Quién debe añadir? ¿Quién? La única que está aquí como que es Mari. ¿Ah? Todos nosotros debemos de añadir cada vez más. Un proceso continuo en el Señor. Tú vienes hoy y te convertiste, sí, gloria a Dios, recibiste a Cristo, ahora comienza a crecer. ¿Cuál es tu medida? La medida es la de Cristo. Tú y yo debemos parecernos a Cristo y desechar a la pasada manera de vivir, desechar lo que teníamos antes. Porque si no, entonces que estamos siendo unos hipócritas, hermano. Me disculpan, ¿verdad? Y eso, la gente que está allá afuera que no es cristiana huele cuando uno es hipócrita. Entonces uno tiene que ser coherente con el discurso que está predicando. Quiero leer unas palabras de Abraham Lincoln, por favor. Abraham Lincoln dijo: sabiendo dónde estamos y a dónde tenemos que ir, entonces podemos juzgar sabiamente qué debemos hacer y cómo hacerlo. Revisemos cómo estamos en nuestra área espiritual. Hemos estado invitando a los hermanos que compartan el evangelio con otros. El hermano Polo predicó sobre eso, ¿verdad? Después hablamos sobre la conquista, de seguir adelante. O sea, eso no son predicaciones al vacío. Dios las está dando porque nosotros necesitamos escuchar estas palabras para actuar con respecto a esa palabra. Hay una actividad de padres, ¿verdad?
Y de repente la gente no viene, no trae a los niños y tampoco vienen. Y tiene problemas en su casa con el niño. Y la iglesia está brindándole en su área para ser capacitado. Y no viene. Porque nosotros como iglesia estamos interesados en su crecimiento integral. Y si usted como padre tiene las herramientas, va a adquirir las habilidades para poder desarrollar y ayudar a sus hijos. Pero si no las tiene, ¿cómo lo va a hacer? Hemos dictado charlas de evangelismo. Hoy tenemos una charla de parejas, que traemos 2 invitados especiales, ¿verdad? O sea, la iglesia está disponiendo todo. Por ahí me acaban de decir que le solicitaron a los papás de los muchachos que se reunieran con los líderes y no vino ninguno. O 2. Miren, estamos en una época que necesitamos conectarnos con lo que Dios nos está guiando. Y Dios nos está guiando. Desde tu hacer diario, tienes que conectarte con lo que Dios está hablando a tu vida y seguir adelante. Sabiendo dónde estás, decía Abraham Lincoln, tú sabes dónde estás en tu área espiritual y a dónde tenemos que ir. Tú sabes hacia dónde tienes que ir, que es hacia Cristo. Entonces podemos juzgar sabiamente qué debemos hacer y cómo hacerlo. Tú y yo debemos de juzgar sabiamente qué debemos hacer y cómo hacerlo. Ahora, revisemos lo que acabamos de leer en segunda epístola, ¿verdad? La segunda epístola de Pedro, versículos 5 al 7. Pedro sabe que sus lectores tienen una fe viva, según lo expresa el versículo 1. Leamos el versículo 1, por favor. De segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol del Señor Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Padre y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ellos tenían qué? Fe. Ellos tenían fe. Y ya Pedro le está hablando sobre esa fe. Ahora, la intención que quiere decir es que como tienen fe, ¿verdad?, con base para su desarrollo espiritual es la fe. Sin embargo, se debe de progresar en las 7 virtudes nombradas en los versículos del 5 al 6, 5, 6 y 7. Al don divino debemos responder el cristiano con su colaboración intensa y gradual. Miremos el texto en el versículo 5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Miren que el conocimiento ocupa el tercer lugar, no el primero. Si fuera el conocimiento lo más importante, Pedro lo hubiera colocado de primero, pero colocó la fe, sobre el cual usted y yo debemos edificar todo. Y después la virtud. Y después, si ahora sí viene el conocimiento. Porque a veces la gente se llena de conocimiento. Oh, sí, el erudito. Pero no tiene amor. No tiene amor. No muestra ese amor de Cristo. No lo muestra. Y el mundo está deseoso que mostremos a Cristo antes que a nosotros. Y cuando hablamos de mostrar a Cristo es mostrar el carácter de Cristo, no el yo soy así. Yo soy así, nací así, así me moriré. La pregunta que me viene hace siempre: ¿y dónde está Cristo entonces? Si tú eres así, ¿dónde está Cristo? Siento que tú has nacido, se supone que tú y yo hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿dónde está Cristo? Fe. La palabra fe dice del griego pistis, creer, confiar, convicción, es confiar en Dios. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este primer punto nos habla de un tema especial, la fe que viene de Dios. El segundo punto dice: la fe es un don
de Dios. Romanos capaz entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha dado a todos los que estamos aquí y en todo el mundo, en su cuerpo, una medida de fe. Hay personas que no se atreven a algo y otros que nos atrevemos a caminar y el agua se abre, ¿verdad? Pero nos ha dado un don de fe. Tercero, la fe es el medio por el cual la gracia de Dios es otorgada al creyente que confían en la obra de Jesús en la cruz. Sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Cuando tenemos nuestra fe en el Señor, somos salvos. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Dios nos da este don. Acompañe también a Hebreos, donde está el gran 11, capítulo 11. El hall de la fe, dice allí, ¿verdad? Capítulo 11, Hebreos 11, 6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que que es remunerador de los que le buscan. Y eso ya lo expliqué cuando hablábamos de la oración, ¿recuerdan? Al hablar de la oración yo hablé sobre este texto bíblico. Cuando nos acerquemos a Él confiadamente que Él está ahí y Él se va a manifestar. Dios sigue actuando hoy y cumple sus promesas, hermano. No es que las tenga, que Dios no quiera cumplir sus promesas. Dios las sigue cumpliendo, amén. ¿O no? Yo la estoy viendo. Cada día veo las promesas que Dios ha dado a mi vida, pero ahora veo a muchos acá en la iglesia con las promesas que Dios le ha dado. La siguiente parte, hablamos de la fe. Es importante establecer una base sólida y es la fe. Y es la fe que viene de parte de Dios. Hace muchos años yo me leí una revista donde decía que la señora Jennifer López, o J-Lo como le dicen ahora, por su fe había alcanzado lo que era. Resulta que la Jennifer López fue a un casting en Nueva York para ser parte de una coreografía y en medio de ese casting ella fue excluida de ello porque tenía las caderas muy anchas y por eso la excluyeron. Y el escritor de esta revista decía, por la fe que ella tenía en ella es ahora lo que vemos Jennifer López. Ahora, esta fe que ven, que dice el escritor de esta revista, muy prestigiosa, ¿verdad? No tiene que ver con la fe que estamos viendo en la Biblia. No confundamos una cosa con la otra. Por favor. Aquí lo hemos visto claramente que la fe es un don de Dios, ¿verdad? La fe es por la gracia de Dios. La fe es un don de Dios y que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cada vez que usted se acerca al Señor y usted viene y lee la palabra, usted viene aquí a las reuniones dominicales o el martes o el día de ayuno, usted va a ir creciendo en su fe. Pero si usted no viene, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a crecer? Ahora, todos a veces o algunas veces hemos usado el texto bíblico en Hebreos que dice, no tengáis por costumbre como algunos que no tienen la costumbre de congregarse. Si lo han leído, ¿verdad? En Hebreos dice eso,
¿verdad? Ese texto está haciendo referencia básicamente que la gente era inmadura en su fe y por eso no iban a congregarse. Ese es el contexto donde está hablando el texto bíblico. Por ser inmaduro en la fe, la gente no se congrega. O sea, tú puedes conocer al Señor, pero tú dejas de hacer los hábitos normales de un cristiano, estás demostrando una inmadurez. Ahora tú me dirás, pastor, yo estoy trabajando, yo lo entiendo. Claro que yo entiendo que tú estás trabajando y que tu trabajo no venga, yo lo entiendo. Pero en medio de ese proceso de tu trabajo, tú dices, yo hoy voy a hacer como dije yo no voy a trabajar el domingo si usted no me deja a la iglesia, mi jefe. Y mi jefe me dijo, vaya a la iglesia. Hay unos dirán, yo no voy a ir a la iglesia. Básicamente no puedes, pero viene el martes. No viniste el domingo, pero viene el martes. O ven el día de ayuno jueves. O sea, hay diferentes días que tú puedes venir. O ven al instituto bíblico el jueves en la noche. Y vas a crecer en tu fe. Reúnete en un grupo, un hogar de vida para crecer en tu fe. Para eso son los hogares de vida. Para que nosotros crezcamos en nuestra fe y alcancemos a otro. Bendecidos, hermanos. Yo no quiero correr. Miércoles, tengo mucho por decir acá en este siguiente punto. Ya son faltan 2 minutos para las 1:30 y no quiero ser irrespetuoso con su tiempo. Se los dejo allí para la próxima semana. Yo estoy emocionado, pero no quiero faltar respeto a nadie pasándome con el tiempo. Así que oremos. Le invito a que se siga leyendo la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol en su casa. Va a aprender mucho, va a crecer. Recuerde, el crecimiento es intencional. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias porque yo he sido bendecido al escudriñar tu escritura. Gracias porque yo sé que tú quieres que yo crezca y que mis hermanos crezcan. Así como el apóstol Pablo dijo, Señor, yo quiero que nuestros hermanos aquí en la iglesia, en la comunidad Árbol de Vida, quiero presentarlos maduros en Él, en ti, Jesús. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos maduros en Él. Yo quiero que mis hermanos crezcan, Señor, que sean maduros en ti, Señor. Y esta madurez tiene implícita muchas cosas que tú en nuestro caminar vas forjando. Y en medio de las relaciones donde hierro con hierro se acusan, ahí tú vas formando tu carácter en nosotros. Te doy gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por la palabra que tú has dado a través de cada persona que tú has tenido a bien que predique a tu comunidad Árbol de Vida. Ahora nos dirigimos hacia nuestros hogares, rogando que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que nos lleves en bien. Dios los siga bendiciendo, mis hermanos. Cuídense. Feliz fin de semana.